Lleven sus creepies mis panas. Muy ricas creepies para que las disfruten. Espero que les guste mucho. Que tengan un excelente día. No olvides dejar tu like mi pana. Comencemos con las historias. Casa 113. Mi nombre es Clanky, y vivo en un vecindario bastante pequeño. Me mudé a la ciudad de Atleridge hace unos 6 años, cuando tenía alrededor de 9. El vecindario fue construido a inicios de los 60, así que podría decirse que era un lugar antiguo. Ser adolescente a mediados de los 90 ya era un trabajo en sí mismo. Mantenerte fuera de problemas y encontrar algo que hacer era difícil, sobre todo cuando eres hijo único. Tenía un pequeño grupo de amigos en el vecindario. Éramos Anthony, Elías y yo. Decir que éramos inseparables sería quedarse corto. Éramos como hermanos, tan unidos que hasta nuestras familias se hicieron cercanas. Claro, había otros chicos en el barrio, pero todos eran una mala influencia. No digo que nosotros fuéramos santos, pero no tan malos como ellos. La casa número 113 fue construida más o menos al mismo tiempo que el vecindario, quizá un año después. Los dueños eran una pareja de ancianos que la habían comprado a finales de los 60 o comienzos de los 70. Vivieron en esa pequeña casa durante casi 30 años, y con el tiempo se ganaron la fama de no soportar a los adolescentes. Con cada año que pasaba, su odio hacia los jóvenes crecía. Su casa se convirtió en blanco de bromas, huevos lanzados y actos de vandalismo, casi a diario. Hasta que comenzaron los incidentes. Algunos adolescentes del vecindario empezaron a desaparecer, uno por uno. La policía fue llamada y se inició una investigación. Algunos vecinos señalaron a la pareja de mediana edad como sospechosos. La policía comenzó a registrar la propiedad de los ancianos casi todos los días, y cada vez que lo hacían, otro adolescente desaparecía. Como no encontraron ninguna evidencia concreta, el caso se enfrió a finales de los 70. Algunos vecinos seguían convencidos de que aquella pareja era responsable de las desapariciones, pero no había pruebas. Así que, siendo los adolescentes tontos que éramos, decidimos jugarles una broma. Tocar el timbre y salir corriendo. La casa 113 estaba en el extremo más alejado del vecindario, rodeada de casas viejas y árboles, así que el lugar era perfecto para escondernos. Esa casa estaba al menos a 7 minutos de la vivienda más cercana, así que nos tomaría un tiempo llegar. Una vez que planeamos todo, decidimos ejecutarlo. Acordamos reunirnos junto a un pequeño roble, no muy lejos del sendero que llevaba a la casa. La hora pactada fue exactamente las 11, ni más ni menos. Cuando dieron las 11, comencé a caminar hacia el punto de encuentro. En el camino, empecé a sentir una ligera duda. ¿Alguna vez tuviste esa sensación en el estómago que te dice que no hagas algo? Eso mismo sentí hasta que llegué al árbol. Cuando llegué, Anthony y Elías ya estaban esperándome junto al roble. Por fin, te tomaste tu tiempo, hombre. Dijo Anthony, acercándose a mí. Sí, tranquilo, no tengo miedo, solo me tomé mi tiempo. Le respondí, tratando de no reírme. Mientras caminábamos por el camino de tierra, con la luz de la luna como única iluminación, la casa apareció a lo lejos. Nos escondimos detrás de unos arbustos y decidimos quién iría primero. Elías se ofreció. Se acercó lentamente a la vieja puerta de madera, golpeó 3 veces y corrió hacia un costado de la casa. Después de 5 minutos sin respuesta, decidí intentarlo yo. Un olor a hierro y humedad llenó mi nariz al acercarme a los escalones del porche. Quise dar media vuelta y correr a la seguridad de mi hogar, pero conocía a mis amigos. Jamás me dejarían tranquilo si huía. Levanté el puño y golpeé la puerta 4 veces, fuerte y claro. Luego corrí de regreso a los arbustos y me lancé dentro, observando la puerta. Anthony, frustrado, se levantó y caminó hacia la casa. Golpeó la puerta con tanta fuerza que casi la arranca de las bisagras, y se quedó ahí, de brazos cruzados.
Le grité para que regresara, que nos fuéramos, pero se negó. Elías estaba en la base de los escalones, apoyado en la baranda, mirando hacia la puerta. Y entonces sucedió algo que, incluso 20 años después, todavía no puedo explicar con claridad. La puerta se abrió de golpe y 2 pares de ojos rojos aparecieron en la oscuridad, mirando directamente a Anthony. Un brazo largo y huesudo se estiró hacia él, mientras Anthony tropezaba bajando los escalones. Elías retrocedió lentamente, paralizado por el miedo. De la oscuridad emergió una criatura. Tenía cabeza de ciervo, pero el cráneo era alargado y estrecho, y sus astas ocupaban la mitad de su cabeza, cubiertas de sangre seca. El ser se abalanzó sobre Anthony, que intentó arrastrarse para huir. La criatura cayó sobre su espalda y hundió los dientes en su cuello. Sus gritos se ahogaron entre gorgoteos y el sonido de carne desgarrándose. Elías salió de su trance, corrió hacia mí, me jaló de los arbustos y empezamos a correr por el camino de tierra. Mis pulmones ardían por la velocidad. Miré atrás y vi otra de esas criaturas persiguiéndonos. Volví la vista al frente y corrí más rápido. Elías tropezó con una rama y cayó al suelo. Sin mirar atrás, seguí corriendo, mientras sus gritos se desvanecían entre gruñidos y carne rompiéndose. Cuando vi el primer poste de luz, sentí un alivio momentáneo. Escuchaba pasos detrás de mí, cada vez más cerca, pero no me detuve, no podía hacerlo. Llegué a la primera casa que encontré y golpeé la puerta con desesperación. La dueña salió furiosa, gritándome por despertarla. Llamó a la policía. Me interrogaron varias veces, y conté la misma historia una y otra vez, la misma que le conté a mis padres y a mi familia. Nadie me creyó. Pensaron que estaba loco. Nadie buscó los cuerpos de mis amigos. El vecindario actuó como si nunca hubieran existido, ni siquiera sus propios padres. No sé qué fue lo que realmente pasó esa noche, pero ojalá hubiera sido solo una pesadilla. Estoy muy enfermo, pero nadie me creerá. Hay algo mal en mí. Muy mal. Están pasándome cosas. Cosas malas. Tengo miedo de que incluso me esté muriendo. Pero se pone peor. Nadie más me cree. Todo empezó ayer. Tengo clase de historia a las 8 de la mañana los jueves, y me había quedado dormido. La asistencia era el 30% de la nota final, y si reprobaba, iba a perder mi beca. Me levanté de la cama y me vestí en 2 minutos. Mientras bajaba corriendo las escaleras del dormitorio, salté los últimos escalones sin mirar, y mis pies cayeron con fuerza sobre algo blando. Perdí el equilibrio y me fui de cara al suelo. Debía haberme golpeado la cabeza, porque veía borroso. Estaba intentando reincorporarme cuando una sombra se alzó sobre mí. Levanté la vista, esperando haberme avergonzado frente a alguna chica linda. Pero me equivoqué. Un hombre estaba frente a mí. Pero no era normal. Estaba demacrado, tan delgado que casi podía ver sus huesos sobresaliendo bajo la piel. Llevaba puesta una ropa tan sucia y mugrienta que apenas podía llamarse ropa, más bien eran harapos. Su piel estaba tan pálida que parecía casi blanca. Alcé la vista hacia su rostro, a punto de decir algo. Pero me quedé paralizado. Su cara era sacada de una pesadilla. Al principio no estaba seguro de que fuera humana. Enormes llagas supurantes brotaban del lugar donde deberían estar sus ojos y su nariz. De ellas goteaba pus amarilla que caía sobre su boca entreabierta. Un solo diente negro sobresalía por encima de una masa rosada y temblorosa que apenas pude identificar como su lengua. La asquerosa criatura frente a mí gemía con el sonido bajo y lastimero de un animal herido. No podía moverme, ni siquiera hablar. Se inclinó lentamente sobre mí. Su boca se abrió aún más, y escupió una masa de algo. Me golpeó la mejilla, y sentí la nauseabunda tibieza y pegajosidad de su saliva. Grité de terror puro y le di una patada, intentando arrastrarme lejos. En cuanto mi pie lo tocó, salió volando, cayendo de espaldas por las escaleras. Mientras caía, escuché una voz débil susurrar en mi oído. Perdóname.
Por fin logré ponerme de pie y me giré para defenderme del hombre. Pero estaba solo. No había nadie. Me pasé la mano frenéticamente por la cara, intentando limpiarme la saliva, pero mi mano y mi mejilla estaban secas, como si nunca hubiera habido nada allí. Logré calmar un poco mi respiración agitada. Un dolor punzante me latía en la cabeza, justo donde había golpeado el suelo. ¿Podría haber imaginado todo? No había ninguna señal de un vagabundo enfermo o algo parecido. Me convencí de que lo había imaginado todo, probablemente a causa de una leve conmoción. Sé que debería haber ido directo al centro de salud del campus o incluso a un hospital, pero estaba más preocupado por no llegar tarde a mi clase de las 8. Llegué a clase y rápidamente me olvidé de mi extraña, aunque aterradora, alucinación mientras soportaba una conferencia increíblemente aburrida. A mitad de la clase apenas podía mantener los ojos abiertos. Estaba a punto de recostar la cabeza sobre el escritorio y rendirme al sueño cuando sentí algo húmedo en el labio superior. Me limpié con la manga de mi sudadera azul claro sin pensar, solo para retroceder horrorizado al ver que estaba manchada de rojo. Mi nariz estaba arrojando sangre. Era como si alguien hubiera abierto una llave. La sangre caía por mi cara, formando un charco en el escritorio y goteando al suelo. No era un simple sangrado nasal. Casi grité, me puse de pie y presioné la manga contra la nariz. Estaba entrando en pánico. Salí corriendo del salón y corrí al baño del pasillo. Me vi de reojo en el espejo y tuve que resistir las ganas de desmayarme. Mi rostro, mi ropa, mis manos, todo estaba cubierto de sangre, y mi nariz seguía sangrando sin parar. Me metí papel higiénico en las fosas nasales intentando detenerlo. Debí haber usado medio rollo antes de que finalmente dejara de sangrar. Me sentía mareado y débil, pero logré calmarme un poco y limpiarme la cara, echándome agua para despejarme antes de salir del baño. Sabía que debía avisarle al profesor que estaba bien. Estaba seguro de que toda la clase debía haber entrado en pánico cuando empecé a sangrar así en medio de la lección. Me preparé mentalmente para enfrentar al personal médico y a la policía del campus, pero imaginen mi sorpresa cuando regresé al aula y la encontré completamente vacía, salvo por el profesor que guardaba sus cosas. Estaba confundido, pero hablé. Oiga, profesor, yo. Él levantó la vista, indiferente. Ah, señor Williams. La próxima vez que tenga que ir al baño, trate de no hacer tanto escándalo. O mejor aún, aguántese hasta que termine la clase. Lo miré sin entender. Un alumno se había convertido en una fuente de sangre en medio de su clase y él actuaba como si solo lo hubiera interrumpido un poco. Señor, mi nariz empezó a sangrar, y el profesor ni siquiera levantó la vista esta vez. Ah, mi nieto tiene sangrados de nariz todo el tiempo. Siempre es un fastidio limpiarlo. Me alegra ver que no manchó su linda sudadera. En fin, llego tarde a mi próxima clase. Asegúrese de estudiar para el examen de la próxima semana. Y dicho eso, salió del salón sin siquiera mirarme otra vez. No podía creer lo que acababa de pasar. ¿Que esperaba que no hubiera manchado mi sudadera? Había rociado sangre como una manguera por el escritorio, el suelo y el pasillo. Miré mi sudadera, que en el baño había quedado empapada de rojo. Estaba impecablemente limpia. ¿Qué demonios? Corrí hasta mi asiento para revisar el escritorio, pero también estaba limpio. Giré sobre mí mismo, buscando en el piso. Antes había un charco literal de sangre donde estaba, pero ahora no había nada. Corrí de vuelta al baño. El lavamanos y el suelo estaban empapados en mi sangre hace apenas unos minutos, pero ahora estaban impecables. Incluso vacié el tacho de basura para revisar el papel que había usado para detener la hemorragia, pero también estaba limpio. Era como si nada hubiera pasado. El resto del día estuve aturdido. ¿De verdad había imaginado todo? ¿Era algún tipo de alucinación? Nada tenía sentido. Pasé por mis otras clases sin prestar atención a nada. Todavía pensaba en lo que había pasado en historia mientras volvía a casa esa tarde. Mi dormitorio ya estaba a la vista cuando sentí que el estómago me rugía con fuerza. Tuve apenas un segundo de advertencia antes de que el vómito llenara mi boca.
Caí de rodillas, vomitando directamente sobre la acera frente a mí. Todo mi cuerpo se retorcía de dolor. Ni siquiera podía mantener los ojos abiertos, solo sentía el calor enfermizo del líquido esparciéndose alrededor de mis rodillas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el dolor se calmó y pude detenerme. Caí de espaldas, tosiendo y jadeando por aire. Todo giraba a mi alrededor. Apenas logré ponerme de pie, tambaleándome. De repente sentí que algo chocaba contra mi hombro. Levanté la vista y vi a un chico con mochila pasar junto a mí. «Oye, fíjate por dónde caminas, amigo», dijo, sin levantar la vista del teléfono. Lo miré sin entender. Un par de chicas de primer año pasaron riendo. Miré a mi alrededor y noté que nadie me prestaba la menor atención. Bajé la vista, esperando ver el asqueroso charco de vómito y bilis frente a mí, pero no había nada. Fue en ese momento que empecé a sentir cómo el terror se metía en mí. Fui directo al centro de salud. Mientras esperaba en la sala, sentí mucho calor. Me llevé la mano a la cabeza y me quedé con un mechón de cabello en la palma. Me toqué otra vez y saqué otro. No dolía, mi cabello se caía solo. Me levanté de golpe y me miré en el reflejo de una ventana cercana. Ni un solo pelo fuera de lugar, ni una calva. Una enfermera me revisó en su oficina. Le conté todo: la sangre, el vómito, el cabello. Me miró con una expresión vacía, como si estuviera en trance. Luego parpadeó. «Está perfectamente sano, joven», dijo alegremente, y se fue. El doctor entró un momento después y repitió la misma frase. «Perfectamente sano, joven», dijo. En esta época del año, todos los estudiantes se sienten enfermos por el estrés o la preocupación. Mientras hablaba, tosí y sentí algo duro en la boca. Me llevé la mano y saqué 3 dientes. 3 de mis dientes. El doctor no pareció notarlo. «Definitivamente solo es estrés, señor Williams. Le recomiendo tomar más agua y descansar», casi grité. «Tengo miedo, amigos. Eso fue ayer. Hoy desperté y mi cara está cubierta de pequeñas ampollas rojas brillantes. Cada vez que me miro al espejo, son un poco más grandes. Estoy muy enfermo. Por favor, alguien, ayúdeme. Antes de que empeore». No entres al bosque. Era un martes por la mañana. Me había levantado temprano para ir a la escuela y, como siempre, me preparé y salí a esperar el autobús. Pero por alguna razón que no entendía, mientras esperaba, me invadió una sensación extraña, como si algo malo fuera a pasar. Traté de ignorarla, pensando que solo eran tonterías, y asumí que se me pasaría al subir al autobús. El autobús llegó, y al subir saludé al conductor y a unos amigos que estaban sentados al frente. Me senté junto a ellos, y mientras el autobús arrancaba empezamos a hablar del campamento anual de la escuela en el bosque, que sería en 2 semanas. Planeábamos nadar, asar malvaviscos, trepar árboles y hacer todas esas cosas típicas que hacen los adolescentes en un campamento. Íbamos más o menos a la mitad del trayecto cuando el autobús se detuvo en un semáforo, y de repente pasaron 5 patrullas de policía a toda velocidad en dirección al mismo campamento del que estábamos hablando. Todos en el autobús nos miramos, confundidos. En mi pequeño pueblo de Colorado nunca pasaba nada grave. Lo más que hacían los policías eran controles de tráfico, mediar discusiones entre vecinos o participar en eventos benéficos. Intrigados, seguimos el camino cuando la luz se puso en verde, pero aquella sensación rara que había tenido antes regresó. Me sentí inquieto el resto del viaje hasta la escuela. Finalmente llegamos y fuimos a clases como si nada. Después de algunas materias llegó la hora del almuerzo, y casi todos hablaban de las patrullas. Mis compañeros lanzaban teorías sobre qué podía estar pasando. Mientras comíamos, el altavoz sonó. El director me llamaba a la oficina principal. Me quedé helado. No había hecho nada malo, y esa semana incluso había entregado toda mi tarea a tiempo.
Pero no tenía opción, así que me levanté y fui hacia la oficina. Al doblar por el pasillo, vi la puerta de la oficina y, a través del vidrio, distinguí al director, al subdirector y a 2 policías esperándome. En cuanto los vi, sentí una punzada en el estómago. Miles de preguntas me pasaron por la cabeza. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Estoy en problemas? Entré y el director me pidió que me sentara. Lo hice, sin saber qué pensar. Entonces uno de los policías, un amigo de mi padre, a quien yo consideraba como un tío, me miró con expresión grave y me dijo que mi primo, con quien era muy cercano, había sido asesinado, en el mismo campamento donde nosotros iríamos en 2 semanas. Me quedé en silencio por 5 minutos. El policía me ofreció sus condolencias y repitió esas frases que se dicen cuando alguien muere. Era un buen chico, lo siento mucho por tu pérdida. Reuní el valor para preguntar cómo había pasado, y él me contó que mi primo se había internado en el bosque sin que su familia lo supiera, durante un viaje de campamento. Según mi tía, estuvo desaparecido unos 10 minutos, hasta que se escuchó un grito desgarrador que venía desde los árboles. Mi tío, que era cazador, corrió con su arma hacia el bosque, y encontró el cuerpo de mi primo, destrozado, medio devorado. Llamó a la policía de inmediato. En la escena encontraron varias huellas humanas, alejándose del lugar y un cuchillo ensangrentado tirado en el suelo. El policía, mi tío, me aseguró que trabajarían día y noche en el caso, y que seguramente lo transferirían a una división de mayor nivel, ya que se trataba de un asesinato, y posiblemente canibalismo. Mis padres fueron llamados a la escuela y me llevaron a casa. Pasé el resto del día en silencio, sin decir una palabra. Al día siguiente llamé a mi mejor amiga, que había estado enferma desde el viernes anterior. Le conté lo que había pasado. Aunque no conocía muy bien a mi primo, vino a verme porque ya se sentía mejor. Pasó todo el día conmigo, escuchando mis historias sobre él, y eso me ayudó a tranquilizarme un poco. El jueves fue el funeral. El policía amigo de la familia también asistió, y cuando tuve oportunidad le pregunté si había alguna pista nueva. Su respuesta me desconcertó. No hay nada. La zona fue acordonada. No sé si fue su tono o la expresión de su rostro, pero supe que estaba mintiendo. Cuando regresé a casa busqué información sobre el caso en internet. No había nada. Ningún detalle. Era extraño, porque recuerdo que, en un pueblo un poco más grande a 100 kilómetros del nuestro, hubo un asesinato en los años 80 y todo el pueblo ayudó a la policía para encontrar al culpable. Pero esta vez, silencio total. Algo no estaba bien. Así que decidí investigar por mi cuenta el área donde había muerto mi primo. Llamé a mi mejor amiga para que me ayudara, y pasamos horas buscando información sobre el lugar. Lo que encontramos fue enorme. Había un búnker nuclear construido en los años 60, a solo 15 minutos a pie de donde encontraron su cuerpo. Al día siguiente fuimos al campamento para hablar con los policías, pero nos recibió una mujer del FBI, nos dijo que estaban haciendo todo lo posible y que no podíamos estar en la zona. Pero al igual que con el policía amigo de mi padre, sentí que mentía. Durante todo el tiempo que estuvimos ahí, no vimos a nadie investigando realmente. Era como si no quisieran adentrarse más en el bosque, justo donde había ocurrido el asesinato y donde las huellas se alejaban del cuerpo. Sin nada más que pudiéramos hacer, regresamos a casa. Me sentí derrotado, pero sabía que no iba a detenerme hasta descubrir qué le pasó realmente a mi primo. Esa noche me quedé acostado pensando en por qué ningún policía se atrevía a adentrarse más en el bosque. Era como si algo los detuviera, o como si el miedo fuera tan grande que simplemente no querían hacerlo. Tenía la sensación de que aquella mujer del FBI estaba involucrada de alguna forma, aunque sabía que probablemente estaba imaginando demasiado. Fue entonces cuando decidí hacerlo por mi cuenta. Colarme en la escena del crimen y descubrir a dónde llevaban esas huellas, y con suerte, averiguar quién mató a mi primo. Esa misma noche entré sigilosamente en el cuarto de mis padres y tomé el arma de mi padre. Luego salí por la ventana de mi habitación. Llamé a mi mejor amiga, sin esperar que respondiera, pero lo hizo, a pesar de que eran las 3 de la mañana. Le conté mi plan.
Se le notaba nerviosa, estresada, y comenzó a decirme que no lo hiciera. Le aseguré que estaría bien, que tenía el arma de mi padre y que no debía preocuparse. De pronto, escuché un fuerte ruido del otro lado de la llamada. Cuando le pregunté qué fue, me dijo que no era nada. Le pregunté si estaba en su casa, y enseguida cambió de tema, inventó una excusa y colgó. Su comportamiento me pareció extraño, diferente al de siempre, pero lo ignoré y seguí mi camino hacia el campamento. Caminé unos 20 minutos hasta llegar, y pude ver a los policías que vigilaban el lugar. Fue fácil escabullirme sin que me vieran. Una vez dentro del bosque, encendí mi linterna y caminé hasta el sitio donde habían matado a mi primo. Al llegar, todavía se veían rastros de sangre, incluso varios días después. Me quedé observando, procesando lo que veía, y luego enfoqué la luz en las huellas. Aunque estaban algo desvanecidas, todavía se podían seguir. Lo hice, y pronto me di cuenta de que conducían hacia el búnker nuclear de los años 60 que mi mejor amiga y yo habíamos encontrado en internet. Caminé unos minutos y noté algo raro. Las marcas de la policía, esas que dejan para señalar evidencia, simplemente desaparecían después de cierto punto. En ese momento supe que mis sospechas eran ciertas. Me habían mentido, no habían ido hasta el final. Pero entonces me vino otro pensamiento. Si ellos no pasaron de este punto, ¿qué los detuvo? Sentí miedo, pero me dije a mí mismo que ya estaba ahí, solo, y que tenía que averiguar la verdad. Así que respiré hondo y seguí adelante, hacia donde creía que estaba el búnker. Mientras caminaba, noté más huellas, pero no solo en dirección al búnker, también venían hacia mí. Moví la linterna y vi pisadas por todos lados, algunas frescas. Después de unos minutos, llegué. Aquí fue donde terminan las huellas. Murmuré para mí. Saqué lentamente el arma de mi padre. Estaba convencido de que allí podría hacer justicia por mi primo. Rodeé la estructura y encontré la entrada. La puerta estaba entreabierta. Avancé con cautela y entré. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. Enredaderas, insectos, hojas secas, papeles y objetos viejos cubrían el suelo. Miré alrededor un par de minutos, hasta que escuché un ruido fuerte, como un estruendo, y luego un rugido, algo inhumano, saliendo desde lo más profundo del búnker. Quise seguir, por mi primo, pero el miedo fue más fuerte. Sabía que lo que fuera que estuviera allí no era normal. Decidí marcharme. Me di vuelta y me dirigí a la salida, pero justo antes de salir escuché voces afuera. No sabía si eran policías o los asesinos de mi primo, así que me escondí. 3 personas entraron, con máscaras de animales, hablando entre ellos sobre alimentar a su maestro. Cuando se alejaron, intenté escabullirme fuera del búnker, pero tropecé con algo y lo derribé. El ruido fue tan fuerte que los 3 regresaron corriendo, y un cuarto individuo apareció detrás de mí. Me rodearon. Empezaron a emitir sonidos extraños, chillidos, cánticos tribales. Desde la oscuridad, más figuras con máscaras animales y ropa hecha de pieles y cuero se acercaron. Entonces una de ellas habló, y en cuanto escuché su voz, la reconocí. Era mi mejor amiga. Grité su nombre. Ella se detuvo, se dio cuenta de que la había descubierto y se quitó la máscara. Sentí miedo, confusión y una traición que no puedo describir. Me dijo que lo sentía, que no quería que fuera así. Me contó que sí, que ellos habían matado a mi primo. No podía creerlo. La persona con la que había llorado su muerte, con quien había pasado horas buscando respuestas, había sabido todo desde el principio. Luego me dijo que había visto demasiado, que no podían dejarme ir, y que me iba a extrañar. Le pregunté qué quería decir con eso, y se volvió a poner la máscara. Le ordenó a alguien a su lado. Traigan al maestro. 2 minutos después escuché el sonido de cadenas arrastrándose, proveniente de la parte más oscura del túnel. Y entonces lo vi. Una criatura de al menos 3 metros, completamente negra, sin rostro, con extremidades afiladas como cuchillas. Me dijeron que ese era su maestro, y que todo el culto era caníbal. Mi primo había cruzado por accidente su territorio, y se convirtió en alimento. Comprendí que iba a morir ahí. Y, por un momento, pensé que mi primo quizá había tenido suerte. Murió a manos de humanos.
Yo estaba a punto de ser devorado por un monstruo. Intenté escapar. Me debatí, grité, forcejeé con todas mis fuerzas, pero los que me sujetaban eran demasiado fuertes. Cuando ya no pude más, escuché disparos. La mujer del FBI apareció en la entrada y mató a los dos que me retenían. Me gritó que corriera, que no mirara atrás, que huyera tan lejos como pudiera. Corrí. Escuché más disparos, luego el rugido del monstruo, y un grito. Supuse que era ella. Que se había sacrificado para salvarme. Seguí corriendo hasta que llegué al campamento, donde la policía y otros agentes del FBI me estaban esperando. Luego supe que habían instalado cámaras para evitar que la gente se metiera en esa zona, y me habían visto entrar, pero no pudieron alcanzarme a tiempo. Pasé horas siendo interrogado por los agentes. Al final, me dejaron ir. Tenía solo 14 años, pero me advirtieron de lo que pasaría si desobedecía cualquier orden. Llegué a casa justo cuando salía el sol. Nunca volví a hablar de lo que pasó esa noche. Un mes después, mi familia y la de mi primo se mudaron. Ninguno de nosotros se sentía seguro en ese pueblo. Nos fuimos a otro estado. De eso ya han pasado 17 años. Estoy escribiendo esto ahora porque hace poco busqué el nombre del pueblo en Google, y vi que hubo otro asesinato, bajo las mismas circunstancias. De nuevo, casi no hay detalles, casi nada en las noticias. Así que, si alguien de mi antiguo pueblo llega a leer esto, escúchenme bien. No entren al bosque. La puerta roja brillante. La puerta apareció un día en el ático de nuestra casa. Era un espacio grande, al que se accedía por una escalera en el pasillo. No cuestionamos su existencia. Solo la miramos con la inocente curiosidad de un niño. El ático era el área de juego para mi hermano y para mí. Siempre hacía calor en verano y un frío helado en invierno, pero no nos importaba. Éramos demasiado pequeños para preocuparnos por la temperatura. En ese momento era verano, y el sudor que nos recorría la espalda no era suficiente para detenernos de jugar. No nos permitían salir mientras nuestra madre limpiaba la casa. Ella quería que estuviéramos en un lugar seguro. Timothy lo notó primero. Hay una puerta allí, dijo, mirando detrás de mí. Tenía un Jijoe en una mano y un Transformer en la otra. Miré y, efectivamente, había una puerta. Estaba incrustada en la pared del fondo, como si siempre hubiera estado allí. Yo tenía 4 años y era 2 años menor que mi hermano. No pensé en cuestionar la puerta. La veo. Respondí, volviendo a mis legos. Ayer no estaba, dijo, dejando sus juguetes y acercándose a investigar la puerta. La puerta en sí era de un rojo carmesí vibrante. Rojo de camión de bomberos. La cerradura, la manija y el aldabón eran de un brillante latón pulido. Parecía la puerta de una casa elegante. Su aparición la hacía aún más inquietante. Papá la hizo, supuse. No estaba seguro, claro. Pero mi papá hacía todas las reparaciones de la casa, así que asumí que había sido él. Timothy puso sus manos en la manija y tiró. La puerta se abrió de golpe. Más allá había un pasillo. Un pasillo que nunca debería existir. No debería haber nada fuera de esa puerta, solo aire vacío, ya que esa pared daba al exterior. Estaba oscuro y apenas podía distinguir trazos de un papel tapiz floral pálido en las paredes. El piso brillaba como si acabara de ser pulido. Lo poco que podía ver relucía con la débil luz del ático. Una sensación de frío recorrió mi cuerpo, como si hubiera entrado en un congelador. Se me erizó el cabello y juré poder oler un leve tufo a podredumbre que emanaba de aquel espacio oscuro. Nunca había sentido algo así y me aterrorizó de inmediato. Solté mis legos y retrocedí hacia la pared opuesta. Todos los cuentos de hadas de los hermanos Grimm y las advertencias de mi madre sobre extraños inundaron mi mente y empecé a llorar. Esto no era natural. Cierra la puerta, Timothy, es una mala puerta. Rogé a mi hermano. Timothy no me respondió, solo miraba fijamente el pasillo oscuro que no debería existir.
Comencé a llorar más, en silencio, mientras las lágrimas bajaban por mi rostro. Yo también miré ese pasillo. No podía apartar la vista. Era hipnotizante, ese espacio oscuro. Mi hermano retrocedió y me miró. Sus ojos brillaban como si acabara de recibir un juguete nuevo. Quiero probar algo. Se rió entre dientes, no estaba seguro si me hablaba a mí o a sí mismo. Timothy tomó un puñado de Hot Wheels y se arrodilló ante el umbral de la puerta roja. Uno a uno los lanzó hacia la oscuridad. Podía escuchar las ruedas golpeando el suelo y luego desapareciendo en el vacío. Para entonces ya había dejado de llorar y estaba fascinado por lo que mi hermano mayor estaba haciendo. Cuando los autos se acabaron, comenzó a lanzar los Legos, uno por uno. Podía escuchar el débil sonido al tocar el piso más allá del borde de la luz. No hagas eso con mis Legos, dije indignado. Me limpié la cara y lentamente me acerqué, pero me detuve. Todavía tenía demasiado miedo para acercarme más. Timothy no me escuchó o me ignoró. Tomó una linterna pequeña, de plástico barato, naranja brillante con remolinos azules. Una linterna de niño. Prendió el interruptor y un débil haz de luz salió del extremo. Voy a ir a explorar, exclamó emocionado. Sonaba tan emocionado. Timothy, grité. Él no me hizo caso. Entró en esa oscuridad sin mirar atrás. La puerta, que estaba completamente abierta, comenzó a cerrarse. No se cerró de golpe, sino lentamente, como una boca que cierra sobre un sabroso bocado. Hubo justo el tiempo suficiente para que Timothy me mirara con pánico antes de que la puerta se cerrara por completo. Solté un grito y corrí fuera del ático. Más tarde me maldeciría por no haber intentado abrir la puerta. Tal vez podría haber salvado a Timothy. Pero era un niño, estaba aterrorizado y corrí gritando hacia mi madre. Nadie me creyó sobre la puerta. No estaba allí cuando arrastré a mi madre de regreso al ático. Solo había una pared lisa y sin adornos en un cuarto aburrido. La sospecha cayó sobre mi madre, pensando que había hecho algo a mi hermano, y mi pequeño cerebro había creado una fantasía para explicar lo que había visto. Recibió amenazas de muerte. La familia nos rechazó y sus amigas la ignoraron. Mi padre nunca dudó de su inocencia y la apoyó. Como no había evidencia de ningún mal hecho, la gente empezó a asumir que Timothy simplemente se había perdido o que un extraño lo había llevado. Tuvimos que mudarnos de esa casa. Tenía ataques de pánico cada vez que entrábamos. Y ahora estaba llena de malos recuerdos para mis padres. Nunca olvidé la puerta. Aunque eventualmente pensé que podría haber sido un sueño febril infantil, algo que imaginé para encubrir el hecho de que mi hermano había sido secuestrado o se había escapado. Así que dejé de hablar de ello. Han pasado casi 3 décadas desde que desapareció. Ahora estoy casado, con una hija pequeña y un hijo en camino. Recientemente nos mudamos a una nueva casa y las cosas nos están yendo muy bien. Por eso ahora estoy aterrorizado por lo que mi hija me dijo. Mientras estábamos preparando la habitación para su nuevo hermano, se detuvo y una expresión de confusión se dibujó en su rostro. «Papá, ¿qué es esa puerta roja?», preguntó inocentemente, señalando detrás de mí. Esa persona no es mi hermana. Ella no es mi hermana. Pero nadie quiere creerme, o tal vez no quieren hacerlo. Se lo he dicho a mis padres, a mis abuelos, a mis tías y tíos. Pero todos están demasiado felices de tener a Chelsea de vuelta. Incluso puedo ver ese brillo de esperanza en los ojos de sus viejos amigos, todos los que regresaron de la universidad solo para verla con sus propios ojos. Quizás la ignorancia sí sea una bendición. Mis acusaciones sobre la impostora han caído en oídos sordos. Chelsea desapareció hace 4 años. Desde el momento en que se esfumó de nuestra casa, mis padres nunca perdieron la esperanza de volver a verla, de abrazarla otra vez. Nunca hubo señales ni indicios de un crimen. La policía, e incluso algunos de sus amigos, estaban convencidos de que se había escapado.
Chelsea siempre fue un poco emocional y exagerada. Hice todo lo posible por llenar el vacío que dejó su desaparición. Me comporté de la mejor manera posible, las 24 horas del día, cocinando y limpiando como una sirvienta. Mis padres no me prestaban atención, igual que nunca lo hacían cuando Chelsea estaba cerca. Subestimé la magnitud de su dolor. Se gastaron todo mi fondo universitario, y también el de Chelsea, contratando detectives privados que no encontraron nada. Cada poste de luz y cada negocio del pueblo tenía un papel con su rostro y su nombre. Cuando esa impostora tocó a nuestra puerta hace 2 días, desaliñada y oliendo a alcantarilla, se lanzó a los brazos de mis padres diciendo que era Chelsea. Y sí se parecía a Chelsea, lo cual me sorprendió. Tenía los mismos ojos marrones y el mismo color de cabello. Era mayor, por supuesto. El cuerpo de una chica puede cambiar mucho en 4 años. La delgadez extrema de su cuerpo demostraba que había pasado por el infierno, y ni mis padres ni la policía quisieron presionarla demasiado hasta que se recuperara un poco de su supuesta pesadilla. Mis padres organizaron una fiesta e invitaron a todo el mundo. Incluso llegaron las cámaras de televisión para entrevistarlos. Mi madre sonreía feliz ante los reporteros mientras hablaba entre lágrimas. Chelsea está en casa. Mi bebé por fin volvió. Gritaba emocionada. Mi padre no dijo nada, pero reía y abrazaba a mi madre mientras miraba al cielo, como si estuviera agradeciéndole a Dios el regreso de su hija mayor. Yo me quedé atrás, conteniendo mis propias lágrimas. Sabía que mis padres volverían a romperse el corazón. En cuanto esa chica, quien quiera que fuera, se recuperara lo suficiente, habría una prueba de ADN. Y esa prueba demostraría que no era quien decía ser. Esa farsante esperaba que terminara en la cárcel cuando todo saliera a la luz. O tal vez, lo que sea que la estuviera persiguiendo, la encontraría y acabaría lo que empezó. Porque sé que Chelsea no va a volver jamás. Me aseguré de eso. Y mi hermana sigue justo donde la enterré. Mi esposa sigue oyendo voces por la noche. Dice que pueden traer de vuelta a nuestro hijo. El primer episodio apareció de la nada. Desperté en mitad de la noche y mi esposa no estaba. La encontré en la sala, mirando al techo y a las esquinas, como si siguiera con la vista a un insecto. Le pregunté qué pasaba. Ellos estuvieron aquí. Me respondió. ¿Quiénes? Volví a preguntar, pero no contestó. Solo me miró fijamente a los ojos. La llevé de nuevo a la cama, aunque casi no durmió. Seguía susurrando de lado. Están aquí. Están aquí. A la mañana siguiente, camino al trabajo, llamé a su médico. El doctor Pearson, un hombre mayor, con un bigote ridículo y voz cansada. Dijo que era común que las mujeres que habían perdido un hijo sufrieran trastornos del sueño. Un síntoma de depresión. Explicó. Le conté que las alucinaciones estaban empeorando. Dijo que podía ser una mala reacción a la medicación y que podíamos cambiarla. Desde que perdimos a nuestro hijo ya hace 6 meses, nada había vuelto a ser igual. Yo me refugié en el trabajo, y Lana se apagó por completo. Pero las cosas se estaban saliendo de control. Empezó a vagar fuera del departamento, no solo por el edificio, sino también por la calle. Una vez desapareció por completo. Toqué las puertas de todos los vecinos a las 2 de la mañana, rogando que me ayudaran. La encontré al amanecer, en la azotea, de pie cerca del borde. Estaba señalando una torre de transmisión abandonada en el horizonte, murmurando algo que no alcancé a entender. Cada vez que la encontraba, hablaba con alguien que yo no podía ver. Empecé a temer que fuera psicosis total. La nueva receta del Dr. Pearson funcionó al principio. Durmió toda la noche sin deambular ni susurrar. A la mañana siguiente despertó lenta, pero tranquila. Desayunamos y hasta nos reímos un par de veces. Eso duró 5 noches. Luego volví a despertar en una cama vacía. La encontré en el balcón, susurrando algo.
Pero cuando me acerqué para traerla de vuelta, juro que vi algo. Como dos puntos blancos en la oscuridad, como ojos. Y ella le hablaba a eso. En cuanto pronuncié su nombre, desapareció. Me quedé dudando si también estaba empezando a alucinar. Ella se giró de inmediato, con los ojos húmedos, sonriendo. Ellos pueden traerlo de vuelta. Susurró. ¿A quién? A Jack. Dijo, con la voz quebrada. Lo prometieron. Eso me destrozó. No había dicho el nombre de nuestro hijo en meses. Ni siquiera por accidente. Al día siguiente irrumpí en el consultorio del Dr. Pearson. Le dije que nada estaba funcionando, que me estaba desmoronando. Me escuchó con calma. Dijo que había conseguido un nuevo equipo, algo que podía detectar daños neurológicos más profundos. Ofreció hacerle una exploración ese mismo día. La llevé esa tarde. Se veía más liviana en el auto. No hablaba mucho, pero parecía esperanzada. Creo que una parte de ella realmente creía que Jack podía volver. Justo antes de entrar al consultorio del Dr. Pearson, me besó. Un beso suave. Te amo, cariño. Dijo, y luego desapareció detrás de la puerta. Ese beso me acompañó todo el día. Hacía mucho que no me besaba así. Cuando regresé a recogerla, con el corazón lleno de esperanza, noté que todas las luces del edificio estaban apagadas. El consultorio estaba completamente cerrado, sin un solo ruido adentro. La llamé. Llamé a Pearson. Ninguno respondió. Su número, de pronto, estaba inactivo. Como si nunca hubiera existido. Salí corriendo y conduje directo al hospital más cercano. Algo debía haber pasado. Nada. Fui a otro. Tampoco. Cuando llegué al tercero, ya era casi medianoche y no había encontrado una sola pista de a dónde se habían ido. No había registro alguno de su ingreso en ningún hospital. Manejé de vuelta a casa, en pánico. Miles de escenarios horribles pasaban por mi cabeza. ¿Debería llamar a la policía? Entonces recordé la azotea. El lugar al que había ido la última vez que desapareció. Corrí arriba, pero no estaba allí. Me sujeté del borde con ambas manos, la cabeza gacha, la respiración temblorosa. Y entonces la vi a lo lejos. La torre. La misma que había observado tan fijamente aquel día. Estaba muy lejos, más allá de un campo de tierra. Apenas visible, pero esta vez, una luz blanca parpadeaba en su punta, como un faro. Estaba seguro de que antes no tenía ninguna luz. Se suponía que estaba abandonada. ¿Podría estar Lana allí? Subí al auto y conduje hacia ella. El GPS marcaba un camino de tierra delgado, casi invisible en el mapa, que terminaba antes de llegar a la torre. Tuve que estacionar y caminar unos metros. Apenas llegué, vi algo que me aceleró el corazón. Había otro auto. Se parecía mucho al del Dr. Pearson. Corrí hacia la torre como no lo hacía desde niño. Antes de llegar, vi dos siluetas en la base, inmóviles en la oscuridad. Lana. Grité, y una de las figuras se giró lentamente mientras la otra permaneció quieta. Era Lana, y corrí hacia ella, eufórico. Su rostro apenas se iluminaba con la luz de la luna, y no sonrió cuando la abracé con todas mis fuerzas. No reaccionó, solo me miró como si estuviera interrumpiendo algo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, inexpresiva. Vine a buscarte. Le dije, tomándola de los brazos. Vamos, vámonos a casa. Tienes que irte. Respondió. Ya casi llegan. ¿De qué hablas? Miré a la otra figura. Pero no era una persona. Era una forma oscura, como una sombra. Sin forma definida, con dos puntos blancos a modo de ojos que emergían de su cuerpo. Me quedé paralizado. Eran los mismos ojos que había visto en el balcón. De esa cosa salió una voz. Profunda, etérea. Es hora, Lana. La luz en la punta de la torre se intensificó, cegándome casi por completo. Tragué saliva, el corazón desbocado. ¿Qué es eso?, le dije, tirando de su brazo. Lana, tenemos que irnos.
Le diré a Jack que lo amas. Dijo, sin moverse. Me quedé helado. Les diré que irás a buscarnos. Repitió. No. Le dije, sujetándole la mano. Te vas conmigo. La luz estalló, inundándolo todo. Sentí su mano en la mía, apreté más fuerte. Entonces un sonido. Como un trueno dentro de mis huesos. Tan fuerte que tuve que taparme los oídos. Cerré los ojos por reflejo. Y cuando los abrí, la luz había desaparecido. Lana también. Y la cosa que se la llevó. Me quedé allí, confundido, en silencio. La torre estaba completamente apagada. Miré a mi alrededor, el aire atascado en la garganta. Nada se movía. No se oía nada. Solo oscuridad. Y yo, solo dentro de ella. Por favor, no toques el espejo. La niña era hermosa. La había estado observando desde que ella y su madre entraron por primera vez en la vieja tienda de antigüedades llena de polvo. Mi rostro estaba pegado al cristal del espejo mientras seguía cada uno de sus movimientos. La mayoría de las personas que entraban ahí eran ancianas y débiles. O de mediana edad y con barriga. La mayoría ni siquiera me notaban, simplemente pasaban de largo buscando algún objeto brillante. Los pocos que sí me notaban apartaban la mirada de inmediato, seguramente culpando a su mala vista o a su imaginación. Pero esa pequeña me vio al instante. Le sonreí y ella me devolvió la sonrisa. Me saludó con la mano y yo le respondí. Sacó la lengua y yo hice lo mismo. Giró sobre sí misma y yo giré también. Se rió y yo la imité. Si le daba miedo ver un reflejo que no era el suyo, no lo demostraba. La niña tendría unos 5 años. Su cabello era rubio, suave, de un tono miel. Sus ojos eran de un azul hermoso, como el de una flor de aciano. Su rostro dejaba entrever la bella mujer en la que se convertiría algún día. Era el tipo de niña que hacía que las señoras mayores se detuvieran a admirarla con ternura. Tenía una paleta en la boca y parecía disfrutarla a fondo. Yo no podía saborear nada. Extrañaba el azúcar. Apreté mi mano contra el vidrio y le hice una seña para que se acercara. Vi que dudó. Sabía que algo no estaba bien, pero confiaba en que su curiosidad superara cualquier miedo. Le sonreí lo más dulcemente que pude y le indiqué con gestos que tocara el espejo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios y, con cautela, dio un paso adelante. Se agachó bajo la cuerda de terciopelo cubierta de polvo que servía para mantener a los clientes alejados. Presionó su mano sobre la mía en el cristal, me miró a los ojos y sonrió aún más. La pobre debía pensar que todo seguía siendo un juego. Ocurrió al instante. Inhalé profundamente. Por primera vez en mucho tiempo pude oler el polvo de la tienda. Pude percibir el aroma dulzón de los perfumes viejos y el popurrí marchito. También noté un ligero sabor dulce en mis labios. Los últimos restos de la paleta. Los lamí con avidez. Era de fresa. Chloe. Aléjate de ese espejo. Me gritó la mujer que ahora era mi madre. Obedecí y me aparté del espejo, caminando dócilmente hacia su lado. Era hermosa también. Tenía los ojos de su hija, y cuando me sonrió, le devolví la sonrisa. Ya me caía bien aquella mujer. Perdón por regañarte, cariño, pero ese cartel dice: por favor no toques el espejo. Dijo señalando detrás de ella. Seguí su mirada. En el espejo, la niña lloraba. Su lindo rostro estaba rojo como una remolacha y las lágrimas corrían por sus mejillas. Golpeaba el vidrio, pero sabía por experiencia que nadie podía verla ni oírla. Al menos, la mayoría no podía. Lo siento. Dije bajando la cabeza, sin saber si me disculpaba con la mujer o con la niña. Está bien, cariño. Quédate junto a mí mientras compro, y luego iremos a almorzar con papá al muelle, ¿de acuerdo? Dijo mientras apartaba un mechón de mi cabello de mi cara. Casi me desmayé con ese toque.
¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien me había tocado? La mujer se quedó unos 30 minutos más. Yo permanecí a su lado como un perrito fiel. Le tomé la mano y me maravillé con la sensación de la piel contra la mía. Hasta poder oler de nuevo resultaba embriagador. Hoy estás siendo una niña muy buena, Chloe. Estoy orgullosa de ti, te estás portando como toda una señorita. Me elogió con ternura. Mi nueva madre terminó comprando algunos adornos antiguos antes de marcharse. Yo seguía mirando el espejo de reojo. La niña seguía llorando, y detrás de ella empezaban a formarse las sombras. Sentí lástima por ella. El viejo dueño de la tienda me miró de forma extraña mientras salíamos al brillante sol del mediodía. Y yo reí de felicidad. Borro recuerdos para vivir, pero guardarlos para mí me está arruinando. Borro recuerdos para ganarme la vida, y antes era el mejor en ello. El año pasado gané un premio por borrar los recuerdos de 152 personas, la cifra más alta de la compañía. Me dieron una placa de bronce con mi nombre y una tarjeta regalo de $50. Desde entonces no he conocido un momento de paz. El procedimiento de borrado es en realidad bastante simple. Mientras programo la operación en la computadora, el paciente yace dentro de la máquina, que se cierra a su alrededor. Allí debe hablar en voz alta, normalmente durante 2 o 3 horas, sobre el evento que quiere eliminar. Mientras relata su historia con detalle, lo bombardeamos con imágenes, sonidos y olores relacionados con el suceso, manteniendo la memoria vívida. Al terminar, el paciente queda sedado y despierta en su casa sin recuerdo del evento borrado ni del procedimiento. Las grabaciones de la sesión se guardan en nuestra base de datos para garantizar la integridad del servicio. Los recuerdos que la gente decide eliminar desaparecen por completo. Circularon rumores sobre una nueva máquina en desarrollo que incluso podría crear recuerdos nuevos para reemplazar los borrados. Me encantaba el trabajo y el visado que me proporcionaba, pero era duro y me cobró factura física y mentalmente. La mayoría de nuestros clientes buscaban borrar momentos traumáticos, casi siempre causados por sus propias acciones. Lo que veía a diario era perturbador. Estuvo Devon, un mecánico retirado, que quería borrar los recuerdos de su matrimonio, que terminó en un divorcio amargo. Y estuvo Jenny, una adicta, que quería que borrara el choque de coche que causó estando ebria y que mató a sus 3 hijos. Luego estuvo Mark, un exmilitar, que quería que le borrara todas las sesiones de tortura que había llevado a cabo durante 10 años de misiones en el extranjero. Fue especialmente difícil de tratar. Tuve que entrar en detalle en cada caso y la sesión duró 10 horas atrozmente largas. El ejército era, de hecho, nuestra mayor cuenta, y nuestras clínicas estaban ubicadas estratégicamente cerca de sus instalaciones. Todos los operadores vivíamos en la carretera, alojados en hoteles pagados por la empresa, y como la mayoría éramos trabajadores inmigrantes, teníamos poco contacto con el exterior. Vivíamos para el trabajo. Y aunque apreciaba las ventajas, seguía la realidad. Los hechos terribles que borraba no habían desaparecido por completo, quedaban atrapados en mí. Yo había sido el operador, al fin y al cabo. El portador de las historias más horribles. Me acosaban con pesadillas e insomnio noche tras noche, hasta que llegué a mi punto de quiebre. Una tarde de domingo llamé a la puerta de la habitación de Raf, otro operador, y le confesé que ya no podía más. Renunciar no era una opción. El contrato de la empresa me obligaría a cubrir muchos de sus gastos. Lo que necesitaba era un alivio. Raf tuvo una idea peligrosa, pero tentadora. Propuso realizar el procedimiento en mí, borrando los casos más traumáticos con los que había tratado. Solo una sesión rápida sobre esos pacientes. Dijo, sorbiendo la cerveza que le había llevado. Y volverás a ser el operador modelo del año pasado. Que un operador se sometiera a una sesión de borrado estaba estrictamente prohibido por la empresa y suponía despido inmediato, pero yo estaba desesperado, así que propuse hacerlo de noche, cuando la clínica estuviera cerrada. Y así ocurrió.
Como el favorito del gerente, tenía una copia de las llaves para poder abrir el establecimiento por la mañana cuando él no pudiera. Entramos por la puerta principal, revisando con cautela si alguien nos observaba desde la calle. Raf encendió las luces de la sala de operaciones, y me acosté en la máquina mientras él comenzaba la programación inicial. Unos minutos después me acercó la inyección de sueños. La inyección de sueños es el primer paso del borrado. Administramos sustancias en la sangre del paciente para facilitar el proceso. También es cuando la máquina toma el ADN del paciente y genera un identificador único para su almacenamiento en la base de datos. La inyección no dolió, y mientras me preparaba para la larga sesión, Raz me mostró, incrédulo, la advertencia que aparecía en el sistema. Precaución. ID 11, 91, 84. Este es un segundo procedimiento de borrado. Los operadores sabíamos exactamente lo que significaba ese aviso. Lo había visto antes cuando clientes problemáticos regresaban para borrar nuevos traumas. La advertencia indicaba que la persona escaneada ya había pasado por un borrado previo. Un segundo borrado implicaba un alto riesgo de daño cerebral. Pero yo no tenía idea de haber pasado por uno. Raf estaba tan sorprendido como yo. Lo intentamos de nuevo, retirando y volviendo a insertar la inyección, y la advertencia persistía. Me esforcé por recordar si había lagunas en mi memoria, pero nada destacaba. Mi historia de vida parecía la huida habitual de padres estrictos y de mi país natal en busca de un futuro mejor en este país, como la de tantos otros operadores que aguantábamos largas jornadas, salario bajo y un permiso temporal para quedarnos. Quizá podríamos revisar la base de datos para ver si realmente había un registro. Podría ser un error. No tenía acceso para ver las grabaciones de los borrados, solo podía registrar nuevos pacientes, pero pensé que mi gerente sí tendría acceso, y conocía su contraseña. La introduje, y funcionó. Al buscar el ID de la advertencia, encontramos una carpeta con un archivo. Se me pusieron las manos frías al darle play. El video no era de una clínica, o al menos no se parecía a la nuestra. Estaba grabado en un lugar oscuro y estrecho, con suelos sucios y montones de equipos improvisados. La máquina era mucho más grande que la nuestra, aparentemente más potente. Nunca había visto nada igual. El video comenzaba con el operador, un hombre con uniforme militar, preparando el equipo para mi llegada. Cuando aparecí, claramente no estaba allí por elección propia. Tenía las manos encadenadas, el rostro vendado, escoltado por 2 guardias. Pálido y demacrado, me arrojaron dentro de la máquina. Marcas negras cubrían mis brazos y piernas. Ahora haz lo que te ordenamos. Mandó el operador. O mañana lo intentaremos otra vez cuando finalmente rompas. El paciente, yo mismo en la grabación, parecía confundido y reticente, pero finalmente empezó a hablar. Comenzó desde el principio, con sus primeros recuerdos de la infancia. Quedó claro que no se trataba de borrar un solo evento. Era borrar la mayor parte, si no toda, de mi vida. La historia que contó en la grabación me resultaba tan ajena que no pude evitar preguntarme si realmente era yo en esa camilla. El hombre habló de vivir en un país muy, muy lejano al que yo creía haber nacido. De un padre y una madre amorosos que yo no conocía. De una hermana menor y de un hermano mayor que le había enseñado a jugar ajedrez. Habló de una guerra que empezó de golpe, en una noche de lluvia invernal. De bombas que cayeron sobre su pueblo, matando a la mitad de su familia. Los drones se encargaron de la otra mitad. De helicópteros y aviones de los que descendieron soldados llenos de ira, llevándolo vendado. De meses pasados en la oscuridad, comiendo sobras, tratado como un animal por sus captores. Contó toda su historia, hasta el momento en que estaba. Tras esa extensa sesión, la máquina emitió los sonidos y señales de un borrado completado, y el paciente se desmayó. Entonces comenzó una segunda fase, algo que a Raf y a mí nos resultó extraño. Nuestro equipo no tiene una segunda fase. Un líquido verde empezó a entrar en mis venas, y la máquina brilló de manera diferente, revelando cosas que no pudimos ver del todo en el video.
Solo entendimos lo que era cuando otro soldado entró a la sala para hablar con el operador. Sus nuevos recuerdos deberían estar implantados en aproximadamente una hora, dijo el operador al soldado. ¿Pueden esperar para que vayamos a almorzar? Nos quedamos hasta el amanecer viendo las sesiones que encontramos en la base de datos. No era el único. Raz era de un pueblo vecino al mío, como docenas de otros operadores. Los demás venían de diferentes países, del sudeste asiático a Sudamérica. Los habían traído a este país, sin rostro y sin memoria, agradecidos por no vivir en el pasado oscuro que sus enemigos les habían fabricado. Agradecidos por su visado temporal y por el salario mínimo. Nunca lloré tanto como esa noche. Pero a la mañana siguiente no dejé el trabajo. De hecho, no lo he dejado hasta hoy. Cada noche, desde entonces, Raz y yo entramos a escondidas en la clínica, guardando grabación tras grabación en nuestro propio disco, esperando el día en que todo salga a la luz. Si no podemos recuperar nuestro pasado, al menos podemos intentar construir un futuro nuevo aquí. Aunque venga acompañado de fuego. El trastorno alimentario de mi hijo se está saliendo de control. La primera vez que noté que mi hijo Theo era diferente, fue cuando lo descubrí comiéndose un pájaro muerto que había encontrado en nuestro patio trasero. Le abrí la mano ensangrentada a la fuerza y tiré los restos, mientras él se quedaba sentado sobre el pasto, indiferente ante mi horror. Tenía 8 años y estaba perdiendo los dientes de leche. Los niños suelen tener hábitos extraños al comer durante esa etapa, pero no tan extraños como ese. Mi esposa y yo lo llevamos al pediatra, quien nos aseguró que no había nada inusual en su desarrollo. Cada niño atraviesa esta fase de manera diferente, nos dijo el doctor. Solo se trata de enseñarle qué es apropiado y qué no lo es. Aprenderá. Pero no lo hizo, a pesar de nuestras constantes advertencias sobre qué cosas se comían y cuáles no. Un día, mi esposa no lo encontró en su habitación y entró en pánico, buscando por toda la casa. Lo halló en el sótano, comiéndose lo que parecía ser un ratón muerto, con una expresión vacía e inocente. Notó que masticaba con cuidado, como si tratara de adaptarse al hueco que habían dejado los dientes que había perdido. Una semana después fue otro pájaro, esta vez más grande. Mi esposa, siempre optimista, aceptó la explicación del pediatra y tomó precauciones adicionales para mantenerlo alejado de los animales. Funcionó durante unas semanas, hasta que recibimos una llamada urgente de la escuela pidiéndonos que fuéramos de inmediato. Cuando llegamos, nos informaron que Theo había mordido el hombro de un compañero con tanta fuerza que casi le arrancó un pedazo de carne. Para empeorar las cosas, mientras el niño herido era llevado a la enfermería, Theo permanecía inmóvil en su asiento, indiferente, lamiéndose la sangre de las manos. Lo suspendieron hasta que el colegio decidiera qué hacer. A partir de ese momento, no me quedó duda. Algo estaba realmente mal con él. Mi esposa, entre lágrimas, y yo lo llevamos directamente desde la escuela a una serie de evaluaciones médicas. Psiquiatras, neurólogos, de todo. Necesitábamos saber por qué hacía esas cosas. Incluso llamé a la agencia de adopción que nos lo había asignado, para revisar si su expediente mencionaba alguna condición, pero, de forma extraña, el número aparecía como inexistente. Nos quedamos en el hospital hasta muy tarde, con varios resultados que llegarían al día siguiente. De vuelta en casa, no sabíamos ni qué decirle a Theo. ¿Castigarlo? ¿Regañarlo? ¿Darle medicación? No teníamos idea. En su habitación, se puso a jugar con sus carritos, luciendo como el mismo niño dulce e inocente de siempre, sin rastro de culpa. Su madre le preparó la cena y lo llevó a dormir, y aunque apenas comió, su comportamiento parecía el del pequeño bien educado que siempre había sido. A la mañana siguiente, tuve que atender algo en el trabajo, y acordé con mi esposa regresar lo antes posible para ayudar con Theo. Pero mientras conducía, recibí una llamada de uno de los doctores que lo habían examinado el día anterior.
Perdone por llamarlo tan de repente. ¿Puede hablar ahora?, me preguntó, con tono preocupado. Me orillé y le dije que sí. Le acabo de enviar un correo con la radiografía que le tomamos ayer a la cara de Theo. Encontramos algo muy peculiar, dijo. Con el altavoz activado, abrí el archivo en mi teléfono y pasé por varias imágenes, sin entender del todo lo que veía. Mire la segunda imagen, me indicó, mostrando una radiografía de los dientes de mi hijo. Explicó que la mayoría estaban incrustados profundamente en las encías, invisibles desde el exterior, algo normal en un niño que pierde los dientes de leche, pero lo inquietante era que eran mucho más largos de lo habitual. En especial los caninos, que se extendían hacia la parte superior de la mandíbula, alargados, puntiagudos, con un aspecto depredador, inhumano. Debe traerlo ahora mismo, advirtió el doctor. He reunido a varios especialistas para entender qué es esto. Nunca habíamos visto algo parecido. Le dije que iría enseguida y conduje de regreso a casa, llamando a mi esposa una y otra vez, pero nunca contestó. Entré corriendo por la puerta principal y vi una escena que desearía poder borrar de mi memoria. Su cuerpo estaba tendido en el suelo de la sala, blanco como la nieve. Theo estaba agachado junto a ella, con la boca manchada de rojo. Le había mordido el cuello, arrancando un trozo, y lo masticaba con la misma inocente satisfacción de un niño disfrutando de una manzana crujiente. Mi marido murió hace 3 años, pero su sombra todavía aparece en mi casa. Odio usar la palabra viuda, pero eso es lo que soy. Llevo 3 años siéndolo, desde que mi esposo murió por una infección en el hígado causada por hepatitis crónica. Nunca tuvimos hijos, y no ha sido fácil acostumbrarme a una casa vacía. Trato de llenar mis días con trabajo y voluntariado en la iglesia. No he superado del todo su muerte, pero lo intento, paso a paso. Las cosas extrañas comenzaron hace un mes. Todo empezó una noche, cuando desperté de pronto a mitad de la madrugada al oír el movimiento de las cortinas. Decidí ir por un vaso de agua. Al abrir la nevera, la luz iluminó el suelo y vi 2 sombras perfectamente delineadas. Solté un grito y dejé caer el vaso. No había nadie detrás de mí ni en ninguna parte de la casa. Revisé cada habitación, con el corazón acelerado, temiendo que fuera un intruso. Me convencí de que lo había imaginado y volví a la cama. Pero a la noche siguiente volvió a pasar. Me levanté para ir al baño y, al encender la luz del techo, 2 sombras aparecieron otra vez en el suelo. Era evidente que no había nadie, así que me quedé quieta, confundida, tratando de entender si era algún reflejo o truco de luz. Entonces noté la forma de la segunda sombra. Era un hombre. No solo eso. La complexión, el cabello, todo era exactamente como el de mi esposo. Debí quedarme mirándola varios minutos, paralizada, hasta que la sombra se movió por sí sola, como si tuviera vida propia. Dio unos pasos hacia mí, levantó una mano como si me llamara para que me acercara, y luego desapareció. Al día siguiente, después del servicio en la iglesia, salí a tomar un café con Adam y le conté lo ocurrido. Adam era un hombre divorciado de mi edad que también hacía voluntariado. Nos habíamos hecho amigos. Quizás solo quiere saber si estás bien, dijo, con un tono escéptico. No creo que sea eso, respondí, sin querer explicar por qué. Entonces intenta hablarle, propuso, encogiéndose de hombros. Tal vez así descubras qué quiere. Adam se notaba incómodo con la conversación, más aún porque era evidente que le gustaba. Lo admito. Él también me gustaba, pero tenía miedo de acercarme a alguien después de mi esposo. Aún así, probé su idea. Las noches que volvía a ocurrir, cada 2 o 3 días, hablaba con la sombra como si hablara con mi difunto esposo. Si me entendía, no le importaba. Los gestos seguían siendo los mismos, solo que cada vez más bruscos, más agresivos. Siempre el mismo movimiento de mano, indicándome que me acercara. Pero, ¿acercarme a dónde?
Todo empeoró una noche en la que no desperté por voluntad propia. Abrí los ojos ahogándome, envuelta en oscuridad. Algo me presionaba la cara con fuerza y no podía respirar. Me revolví en la cama, los pulmones ardiendo, hasta que logré caer al suelo y liberarme. Era mi almohada la que había estado sobre mi cabeza. Pero no había nadie en la habitación. Corrí a encender la luz y vi la sombra del hombre junto a la cama, con el rostro deformado en algo que parecía una sonrisa. No dormí el resto de la noche. Salí de la casa y caminé sin rumbo hasta el amanecer. No podía quedarme ahí. Fui al trabajo, pero me fui temprano. No podía pensar en otra cosa. Llamé a Adam y nos encontramos en el mismo café. Le conté todo. Hay algo raro en esto, dijo, pensativo. ¿Por qué tu esposo quería hacerte daño? Tú no lo conociste, Adam. Respondí entre lágrimas. No es el tipo de hombre que soportaría verme feliz sin él. Entonces le conté todo lo que jamás había contado. Cómo lo conocí cuando tenía 17 años, cómo usó mi ingenuidad para atraparme en esa casa. Lo celoso, lo posesivo, lo controlador que era. Él nunca me va a dejar en paz. Terminé diciendo, sorprendida de todo lo que había salido de mi boca. La expresión de Adam cambió, del escepticismo a la compasión. No sé si creyó mi historia sobre las sombras, pero me ofreció quedarme en su casa, en la habitación de invitados. Dudé, pero acepté. Mi familia más cercana vivía a casi 500 kilómetros, y no pensaba pasar otra noche en mi casa. Adam fue muy amable y respetuoso. Pedimos comida china y vimos una película en extremos opuestos del sofá. Me pregunté si eso era lo que hacían las parejas normales. Más tarde le deseé buenas noches y me fui a mi habitación. Estaba tan agotada que apenas toqué la cama y me quedé dormida. Desperté otra vez en mitad de la noche, sobresaltada por un ruido seco, como algo cayendo. Atemorizada, salí al pasillo, pero Adam no estaba en la sala. Vi que su puerta del dormitorio estaba entreabierta y la luz encendida. Lo llamé, sin obtener respuesta. Empujé la puerta, y vi la escena más horrible de mi vida. El cuerpo de Adam colgaba en el aire, rígido, las piernas temblando. Su cuello estaba atado a la cortina, retorcida como una soga. Y junto a él, la sombra de mi esposo se proyectaba en la pared, haciendo el mismo gesto con la mano. Corrí hacia él y traté de cortar la cuerda, pero ya era demasiado tarde. Llamé al 911, recogí mis cosas y me fui de inmediato. Tomé el primer bus a casa de mi madre, y aquí estoy. Ella se alegró de verme, aunque estaba confundida por el terror en mi rostro. Han pasado 2 días y casi no he comido. Debe preguntarse por qué no puedo explicar lo que pasó, y sobre todo, por qué cada noche me niego a encender la luz.